Yo le digo con toda la confianza Seguimos. del Ahí mundo, estamos grabando. Seguimos como veníamos. con toda la confianza del mundo, si quieren preguntar lo que sea, por favor, aquí me tienen. Muchas gracias. Le decía lo agradecido que estamos ambos por que nos dé esta oportunidad, Gaby. Totalmente, A la ustedes, la verdad. verdad. Me comentaba un poco cómo fue la situación, que justamente es una de las preguntas que Gaby había armado, que estaría bueno, si querés, Gaby, sobre cómo fue la asunción del gobierno actual. O si tienen algún otro Ah, orden, igual, no Sí, sé, como quieran. como quieras, creo que quedan dos de las que sí, escribiste vos, ¿vale? pero si querés preguntarla, no hay problema, y vamos mezclando, Ah, bueno. así. em, no, yo quería preguntarte quizás cómo percibiste vos y cómo se percibió socialmente el cambio de mandato anterior, o sea, cuando asume Áñez, considerando que no fue bajo las normas democráticas constitucionales que debía ser. Ya. El, cuando Evo renuncia, o sea, y eso es una de las... Cuando Evo renuncia es como que se creó un vacío de poder, porque realmente no había nadie que esté liderando esto, porque no había nadie que esté buscando la presidencia. Esa fue una de las cosas que nos diferenció de un golpe de Estado común, porque generalmente alguien toma el poder por la fuerza y él se coloca en el poder. Estuvimos 48 horas sin presidente, porque no sabíamos qué hacer, porque no había una cabeza en este movimiento en sí. Entonces empezó a renunciar el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, renunció el presidente del Tribunal Supremo Electoral, entonces le correspondía por constitución a Yanine Áñez, por sucesión constitucional, tenía que caer en ella, porque bueno, el poder no acepta vacío. Entonces, simplemente le tocó. No es que haya tenido una referencia de que no, porque no fue esta otra persona, porque no fue esta, entonces Uh-huh. le tocó a ella, simplemente. Entonces, por ser por una constitucional, como lo hemos visto la buena mayoría de los bolivianos, ha sido algo positivo. Bien. Ok, ok. Eh, Hay una noticia que estuvo circulando que la ministra de Desarrollo Rural y de Tierras desmintió, Eliana Capobianco, Uh -huh. que era sobre que no habían alimentos, y que la gente salió a comprar. ¿Esto así es una realidad? ¿Hay escasez de alimentos en la actualidad ahora? Nunca hubo, nunca hubo. Ni siquiera durante la revolución de las pititas hubo escasez de alimentos. Durante todo el tiempo que fue la pandemia rígida, prácticamente lo único que se le permitía moverse era lo que sea reabastecimiento de alimentos. Si bien no habían mercados abiertos o tenían atención limitada, vos podías salir aquí a unas 2 cuadras y las mismas personas que tenían puestos en los mercados, que uno siempre va, tenían lo mismo que vendían, pero en sus autos o en camioncitos, y te lo vendían prácticamente al mismo precio. Nunca Okay. hubo este problema de escasez de alimentos. O sea que es una mentira, digamos. Sí, sí, es totalmente una mentira, totalmente una mentira. Perfecto. Otro dato que fui juntando es, el Ministerio de Justicia boliviano denuncia a Evo Morales por abuso sexual a 2 menores de edad. Y se cree que con una de ellas tuvo un hijo. ¿Esto es una Sí, realidad? ¿Esto no es así? es una realidad. Es algo que se sabía hace mucho e incluso se bromeó entre el vicepresidente García Linera y Evo Morales sobre el tema. Porque antes del referéndum del 2016, del 21 de febrero, ellos ya estaban diciendo, no, se va a respetar el voto, que nosotros no vamos a hacer lo que el pueblo decida. Y decían, yo me veo como un catedrático en la universidad, que es lo que decía García Linera, yo me veo como un catedrático en la universidad, me veo escribiendo libros, me veo dando charlas aquí y allá, ¿verdad? Y dijo, bueno, yo lo veo, imagino que el presidente Evo Morales estará con su cato de coca en Cochabamba,
con sus chiquillas de 15 años, digamos, ¿no? Entonces, es algo que se sabía Vox Populi. Realmente en rumores y rumores y rumores, se sabía que Evo Morales tenía preferencias por personas jóvenes, muy jóvenes, y sobre todo las quinceañeras. Entonces, antes, con tanto poder que tenía Evo Morales, es algo que se podía tapar o algo que se podía disimular. Y yo creo que una de las razones por las cuales no quería soltar el poder es porque sabía lo que se venía. Sabía que le iba a caer todo esto y, y una de las cosas justamente por la que perdieron el referéndum y perdió muchísima popularidad de Evo Morales fue por el famoso caso Zapata, que fue una de sus amantes con las cuales tuvo un hijo que tuvo y no tuvo un hijo, una historia un tanto larga que si ya se las explico después. Y vos sacás cálculos de cuándo pudo haber nacido el hijo y cuándo empezó a tener relaciones con ella, y ella tenía 17 años cuando empezó a salir con Evo. Y a Evo Morales no se le conoce mujer mayor. Por mayor me refiero a mayor de 20 años. Ni siquiera una mujer grande como de 40. Porque él tiene 65 años, lo que tiene Evo. Nadie. Todas las personas con las que se la ha visto están por los 20 años. Realmente tiene predilección por las personas menores. Así que no me cabe ninguna duda de que tiene más de un hijo con personas menores de edad. Perfecto. Es cuestión de probarlo. Y a esto surgen dos preguntas, ¿no? Primero, ¿alguna de esta niña fue mediática, digamos, salió en la televisión confesando? Y segundo, ¿qué tipo de condena hay estipulado en el Código Penal boliviano ante estas situaciones? Este caso, esto se llama estupro en la Constitución, Exactamente. en el Código Penal, se reconoce como estupro y tiene agravantes. O sea, tiene agravantes justamente si vos sos una persona que está en un cargo público o aprovechás de tu poder para poder tener acceso carnal con la persona, tenés ciertos agravantes. Creo que está por los 12 años con estas agravantes que te digo, la cárcel, la pena que tendría que, la condena que tendría que cumplir Evo. Ok. ¿En algún momento se pidió pedir la extradición de Evo Morales a Argentina? Sí, de hecho sé que lo han hecho, no sé si se llegó a concretar en sí, pero sí dijeron que lo iban a hacer y que tenía que hacer, pero la presidenta o sea, hizo una aclaración diciendo que el gobierno argentino estaba metiendo muchas trabas burocráticas para poder tener una extraditación aquí de Bolivia, de aquí de Evo, perdón. Yo acá tengo una cita textual de lo que dijo Karen Logarink, que es una de las encargadas, digamos, de la parte judicial en Bolivia. Dice: el gobierno argentino tendrá que deshacerse de ese personaje al cual están protegiendo a ultranza. Y vos sabés que se ha ido a vivir con una de estas chiquillas, ¿no? A Argentina. No, no lo sabía. Justamente por el caso que se ha descubierto, ha sido una chiquilla que se llama Noemí Nemeses, que incluso hay el video en el que está llegando Evo a Argentina, lo primero que pregunta dice, ¿y la Noe? ¿Y la Noe? Porque es como que su desesperación de saber que estaba ahí. Ahorita Noemí tiene 19 años y está viviendo con ella en Argentina. Y se la llevó toda su familia. O sea, no solamente se la llevó a ella, sino que se llevó a su familia también. Y hay mucha evidencia que demuestra que él tenía acceso con estas chicas y a cambio de puestos políticos, o sea, peor, a cambio de pegas, de trabajos. Ahí está en la boleta de las personas que ganaban sueldos, por decirte, en la prefectura de Cochabamba, que es donde es Noemí. Por decirte, su mamá era un personal de limpieza, pero que ganaba $1,000 al mes. Y hay muchos casos de esto, justamente el caso que estás diciendo de la menor de edad con la que se piensa que tuvo un hijo, también tenés acceso a esa información de que tenía un trabajo en la gobernación de ese departamento
con un sueldazo, ¿no? Increíble, increíble. Gaby, ¿querés hacer la siguiente pregunta? Hay una, ¿querés que haga la que pusiste vos? La del La, Estado la- plurinacional. la que más te guste, sí. Sí, sí. Eh, bueno, acá Vale me escribió y comparto. ¿Qué significado tiene un Estado plurinacional? Que es de lo Ninguno. que se habla ahora. Ninguno. Es algo que está escrito en la Constitución, pero no tiene ningún significado en la práctica. Constitucionalmente reconoce, o sea, pero en la Constitución se reconoce 32 diferentes etnias, de las cuales, no sé si son 32 o 35, pero de las cuales 33 están en el lado oriental de Bolivia. Porque lamentablemente es como que yo te digo Bolivia y vas a pensar en las montañas, en las llamas, en el Salar Uyuni, en las cholitas con sus aguayos y sus sombreritos, pero Y toda ir a la jugar un parte, partido de fútbol es imposible, eso también lo pienso. también, ¿no? La En la altura que altura. sí, sí, nos beneficia totalmente, no lo puedo negar. Eh, y dejas de lado toda la parte oriental, que es donde vivo yo, toda la parte donde está la Amazonía, donde está la selva. Y justamente, por Claro, decirte, si tenés 30 etnias en la constitución política, solamente 2 o 3 son del occidente. Y dejas de lado totalmente a las otras. Incluso vos ves al gobierno, ubican la Huipala, por lo que recuerdo, la he visto bastante en Argentina. Sí. Subió Evo y lo primero que hizo fue poner la Huipala. Pero la Huipala solamente representa el indigenismo occidental, no representa el indigenismo oriental. Nosotros tenemos una flor que se llama el patujú, que es una flor que justamente tiene los colores patrios, el amarillo, el rojo, amarillo y verde. Y bueno, prácticamente la flor de patujú con un fondo blanco. Vos siempre que vas a ver protestas del oriente boliviano, se utiliza esa bandera. Y es algo que Evo siempre ignoró. Y recién se puso con este nuevo gobierno de Yanine Áñez, se la puso en el gobierno. ¿Por qué? Porque ella es del oriente, es del Beni, uno de los departamentos que pertenecen al oriente. Entonces, fue algo que me dio mucho gusto, así como boliviano del oriente, me dio mucha alegría ver al Patujú, porque de alguna manera representa el indigenismo oriental. Te y sentiste representado. más allá de la representación, eh, ¿cómo es ser de una de esas etnias allá? O sea, porque por ejemplo acá hoy, ser de un pueblo originario, la realidad es que sobre todo para la sociedad es muy discriminatoria con los pueblos originarios. O sea, Sí. todavía está la disputa si los mapuches son chilenos o argentinos, como si los mapuches no existieran desde antes de la división Argentina-Chile, ¿viste? Uh -huh. Eh, o que cuando esa gente reclama tierras que ancestralmente le pertenecen, porque es la realidad, se dice que es una toma o demás, y la realidad es que los reales usurpadores somos nosotros. Totalmente. Eh, no sé cómo es allá ser de un pueblo originario. Es complicado, es igual de complicado, porque aquí algo que ha sufrido mucho, como en toda parte de Latinoamérica, ha sido la parte de los terratenientes y prácticamente los dueños de las tierras. Entonces, muchas veces lo que hacían ellos era agarrar a ese indígena y decirle, bueno, vení vos, trae a tus 5 hijos, yo te pongo aquí una casita, pero prácticamente trabajas como esclavo, ¿no? Claro. Eso es lo que no se puede negar, ha sido bastante duro en la historia, que fue lo que más o menos se pudo revertir en la revolución de abril del 52 con el MNR, pero sí había mucha discriminación. Incluso tengo que confesarles, mi bisabuela, bueno, en ese entonces tenía 78 años, tenía ciertas cosas que me parecían racistas. Pero bueno, que ella es de una mentalidad de Bolivia de los 60. Entonces, si yo lo he visto en ella eso, ha debido ser algo terrible la discriminación para todo el indígena, el quechua, la aymara,
aquí los guaraníes, que tenemos, es que hay Claro. tantas etnias acá. Entonces, sí, ha sido bastante duro para la gente acá. Ok, ok, ok. Similar a lo que vivimos acá, ¿no? Lo que contaba un poco Gaby. Acá Hace, es terrible, porque los medios los demonizan, es la realidad, los medios los demonizan. Hubo un caso que fue ultra conocido, que fue el caso de Santiago Maldonado, que era un pibe argentino que estaba reclamando un desalojo de tierras mapuches. Y bueno, nada, el pibe desaparece, está desaparecido por unos meses, después aparece muerto. Más allá de eso, se hace una tergiversación, se dice que los mapuches eran terroristas, se empiezan a inventar noticias de organizaciones terroristas mapuches, del daño que le hacían a la Argentina, como si el enemigo del país fuera una minoría que encima, por lo general, roza la línea de la pobreza, que encima es dueño de las tierras. Eso es Qué lo peor de todo. terrible. No, y lo peor es que la gente lo repite, o sea, acá en Neuquén, que el pueblo originario de Neuquén son los mapuches, eh, hay un odio hacia la comunidad mapuche terrible. Es increíble el odio que hay. Es muy fuerte. Qué terrible, qué terrible. Aquí, mira, tanto que se llenó la boca, Evo, que vos lo escuchabas en sus discursos en la ONU y todo eso, que los pueblos originarios y cosas así. Mira, cuando el tipo tuvo que hacer carreteras, por ejemplo, en lo que fue, bueno, en lo que es el parque, el territorio indígena Iseboro Secure, que es entre Cochabamba y Beni, eh, que el tipo quería hacer una carretera ahí, y los pueblos originarios dijeron, no, yo no quiero una carretera por acá, no, la vamos a hacer, lo siento, y se los pasó por encima. Ahí hubo una represión terrible a los indígenas, pero los indígenas decidieron ir marchando desde Cochabamba hasta La Paz para pedir que por favor no se haga esa carretera porque iba a tener un impacto ambiental enorme, encima de que por ley esa es una reserva de vida claro. y que no puede ser alterada de ninguna manera. No, el tipo se recagó y igual hizo la carretera, intentó de que los indígenas no lleguen a La Paz, llevó preso a los dirigentes y cosas así. Y el discurso que tiene pachamamista y pro indigenista que tiene Evo es la hipocresía más grande que existe. Porque cuando el tipo tuvo que reprimir a los indígenas, lo hizo. Cuando el tipo tiene que sacar petróleo de algún lugar o sacar gas o sacar algún recurso, no me importa que haya vida ahí, le meto encima. Si esta parte de aquí me sirve para que yo como presidente de la asociación de cocaleros, mi gente quiere poner aquí catos de coca y sembrar coca, lo hago, listo, limpian toda la selva, queman lo que tienen que quemar, plantan coca. Realmente es una hipocresía enorme la de Evo. Qué locura. Qué pena. Y muchas de esas cosas no llegan a salir. No llegan a salir porque la maquinaria de propaganda es una cosa increíble. Y todo el mundo lo tiene como que no, como que el indígena, que sí, que el apoyo, esta. Nada. No. Si él quiere hacer algo y tiene que pasar por encima de los indígenas, lo hace. Pasa mucho con la política latinoamericana, ¿no? Un discurso y hacer lo contrario. Sí, totalmente. Es que así es el discurso populista. Es el discurso populista. Yo quiero que yo voy a liderar esto, que el gobierno yanqui, cosas así, que el consumismo y que van a explotar nuestros recursos, que los yanquis y demás. ¿Y qué ha hecho aquí? Ha regalado Bolivia a los chinos prácticamente. Es una cosa increíble ver la cantidad de empresas chinas que hay acá, los chinos caminando por la calle. O Mira, sea, ¿qué hemos cambiado? Hemos Argentina, cambiado a los Argen- yanquis por los chinos. sí, sí, bueno, en Argentina pasa algo similar. Hace poco se firmó, digamos, un acuerdo, el cual le permitimos que ellos tengan acá, digamos, chacras con chanchos. Y en su momento casi también permitimos un reactor nuclear acá en la zona sur, en Viedma, en la provincia de Río Negro.
Wow. Así que sí, yo creo que es un poco, ¿no? El cambio este de paradigma, bueno, no Estados Unidos y sí China, pensando que son un poco mejores, ¿no? Sí, totalmente. Me pasa que, bueno, ¿no? Quizás lo que pasa con Latinoamérica es que somos terreno de disputa en esta especie de nueva guerra fría que hay entre Estados Unidos y China, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una guerra Entonces, fría. Con todas las palabras, es una guerra fría esto. claro, estos son los terrenos que entran en disputa, porque Europa ya está muy posicionada, o sea, Europa es Ujú. autosuficiente y ajena a Estados Unidos y China, Tal cual. y quedan las economías más débiles por tomar. Ujú. Exactamente. Exactamente. Muy buen aporte, Gaby, me encantó. No lo hubiera pensado. Algo que quería preguntarte yo, que es algo que se estuvo hablando mucho en las redes y me hace un poco de ruido a mí también, es Ujú. que hace un año aproximadamente el MAS gana y uno de los motivos por los que se dice que Evo renuncia y por los que se dice que nadie quiere tomar su lugar en el poder es quizás por miedo. Y se considera que las elecciones son ganadas por un fraude electoral. Ujú. Es lo que se termina diciendo. O sea, la noticia es Evo Morales renuncia porque llega al poder por un fraude. ¿Qué sucede hoy, un año después, que vuelve a ganar el MAS? Cuando la persona que está en el poder, que es la que podría efectuar el fraude electoral, porque la realidad es que el fraude electoral es favorable para quien está en el poder, Sí, el oficialismo. claro, no está, o sea, no es una persona que anhela que el MAS vuelva a ganar. ¿Qué pensás vos Bueno, que pasó? para, para responder esa pregunta, tengo que remontarme a 20 años para Tranquilo. poder entender, porque es como le digo, para poder entender qué pasa ahora, sí o sí tenés que mirar atrás. Eh, el año pasado, yo creo que hubo algo mixto. Es como que hubo fraude. Definitivamente hubo fraude para que Evo pueda ganar en primera vuelta, pero yo lo que creo es que no hubo el fraude monstruoso que nos hicieron creer, por lo menos aquí, Mm, todos los medios en mi país. Porque hay demasiada evidencia que sugiere que hubo fraude. Ahora, yo lo que creo es que no hubo tanto fraude, entonces era como que con lo justo para que pueda sacarle ese 10% de ventaja a Evo, entre Mesa y Evo, ¿no? y me, uh-huh. Entonces, ahora, ¿qué cambia del año pasado a este año? Primero tenemos que ver que Mesa viene a ser una figura política cuando sube como vicepresidente acompañando a Goni, a Gonzalo Sánchez de Lozada, en MNR, por allá en el 2001, o creo que el 2000 fue que fueron la elección. Entonces ahí es cuando él sube a la palestra política, ¿ya? Ese tendría que ser la historia de Mesa. Luego, Sí. el otro contrincante, que sería Camacho, que Camacho salió prácticamente de la nada y fue alguien que supo dirigir o darle una cabeza a toda esta bronca que teníamos los bolivianos el año pasado, porque no se respetó nuestro voto. El 21 de febrero del 2016 hubo un referéndum en el cual se preguntó si podía ser Evo reelegido. Bolivia le dijo no. Entonces él lanza lo de, no, que es mi derecho y me puedo postular las veces que quiera porque es mi derecho humano, cosa que es falso porque en realidad vos tenés derecho a postularte, pero la Constitución te dice cuántas veces podés participar. Tal cual. Todos pueden participar, pero las Uh-huh. veces que podés participar, las veces que podés participar y el cómo vas a participar está normado, son reglas que Tal tenés que cual. respetar. ¿Ustedes en la Constitución boliviana tienen tratados internacionales a nivel constitucional? No, justamente el tratado que se usó como excusa para poder hacer esto, que fue no recuerdo el nombre, el tratado de, no recuerdo el nombre del tratado, lo siento, pero Sí, es que no, es como no, que sí, preocupate. está el tratado este en el cual se basa, lo cual
hace legal lo que hace Evo, la jugada que hace Evo, es legal. O sea, así viéndolo de una forma muy fría, es legal, pero no es moral. No es moral, no es correcto. Y aparte, después de que se llenaron tanto la boca diciendo de, no, vamos a respetar los votos, que no vamos a hacer golpe de Estado, aquí si gana no, calladito nos vamos, decían, ¿no? Listo, se le cayó la máscara y se fue. Entonces, volviendo un poco al tema, entonces ya teníamos esa bronca de que violentaron nuestra voluntad. Ujú. Ya teníamos esa bronca, ya teníamos todos los casos de corrupción, de narcotráfico que tenemos, el despilfarro de dinero con las canchas de pasto sintético en lugares ridículos, coliseos de 20.000 personas en pueblos donde habían 10.000 personas. Sí, sí. Tenés la planta de urea, que la urea es un abono que se utiliza para la tierra, que está cerca que coincidentemente la urea se utiliza para poder hacer droga, y está la urea en Cochabamba, y ¿cuál es el departamento que más produce alimentos? Es Santa Cruz. Entonces, ¿por qué pones una planta de abono que no está en Santa Cruz y lo pones en un lugar que se sabe que se produce la droga? Claro. Es muy raro eso. Es muy raro que vos pongas una planta de abono en un lugar donde no es donde se produce la mayor cantidad de alimentos del país. Sí, raro. En fin, tenés un montón de casos. Entonces la popularidad de Evo venía bajando, y había mucha bronca. Entonces de ahí viene Camacho, que bueno, es prácticamente reciente, de octubre del año pasado, y prácticamente que han sido las tres personas, ¿no? Los tres partidos políticos, que ha sido el MAS, ha sido Comunidad Ciudadana, con Mesa, y Creemos de Camacho. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado del año pasado a este año? Cuando se logra la renuncia de Evo Morales, todo el mundo esperaba que la oposición se una, que haya una reunión entre ellos, se haga un frente único y que pueda surgir algo nuevo de ahí. Y no fue el caso. Se reunieron, hablaron, negociaron y bueno, se tomaron fotos aquí y allá y nada, hijo, no. Sabes que ahí nomás, vos andás con tu partido con mi partido. Entonces, en vez de tener un solo frente único, teníamos 9 postulantes a la presidencia. Y eso fue un golpe duro para las personas que estábamos deseando de que haya un cambio real, o que haya una propuesta real al MAS. Aparte de que los que dijeron en su momento que no se iban a postular, que lo tenés acá, Camacho, que todo el tiempo decía, yo no estoy buscando un cargo político, yo no estoy buscando una pega, yo hago esta lucha por mi pueblo, y que es real, y todo lo que vos querrás, no, se acabó postulando. Entonces, algo que le molesta mucho a la gente es la inconsecuencia. Que vos digas una cosa y que hagas otra, es algo que te desencanta. O sea, la hipocresía. Se te cae, exactamente. Lo mismo fue con Yanine. Entonces, Yanine subió, como digo, porque simplemente le tocó por sucesión constitucional, subió al poder, y lo mismo, no, yo no busco cargos, yo no busco nada. Al tiempito me voy a lanzar. Entonces, otro golpe para la gente que estábamos buscando algo en la oposición. Acá pasa algo similar. Hace un tiempo, cuando asume Macri, en estas últimas elecciones, se buscaba, ¿no?, como un frente único, digamos, para que quede esa famosa grieta que quizás la conocen en Argentina, sería el peronismo y, digamos, la oposición. Pero tenías a un Macri, a un Espera, a un Gómez Centurión, a un Labaña, que fue complicando todo. Entonces también vivimos una situación similar en cuanto a eso. Claro, nosotros tuvimos 6 candidatos en las últimas elecciones. Pero bueno, la realidad es que en las últimas elecciones la oposición sí se unió, por eso ganó.
Claro, la que hoy es claro, oficialismo. claro, exactamente, sí. Cuando ganó Macri. No, la última que Claro, ganó pierde Fernández. Macri. Ah, ya. Y es la oposición se organiza y se une. Es la realidad. Sí. Ya. Mira, quedan 10 minutos y queda una pregunta, así que está hecha por Gaby, que me gusta mucho la pregunta, que me parece muy interesante. Así que estaría bueno esa pregunta y después para cerrar, si querés decir algo, cómo te sentiste, cómo notaste la charla, algún mensaje que quieras dejar para acá, para los argentinos que te escuchamos. Eh, no, yo te quería preguntar qué pensás, qué sabés y qué pensás de la guerra del litio, que Bolivia es como el principal factor en esa guerra. Claro, en realidad la parte de litio se conoce como el triángulo de litio, que es un triángulo que compartimos Argentina, Chile y Bolivia, Chile y que Bolivia. casualmente la mayor parte de ese litio está en Uyuni, en Potosí, y yo creo que todavía no saben bien qué hacer con el litio porque no sé, es como que no ha habido una propuesta interesante, me imagino, todavía. Hay muchos recursos que quedan pendientes de explotar que no me explico por qué no llegan a un acuerdo y los explotan. Aquí en Santa Cruz tenemos el tercer, es que no es pozo, como que la tercera veta de Sí, hierro al yacimiento. aire libre más grande del mundo y no se explota. O sea, te podríamos hacer una potencia de hierro, de explotación Uh-huh. de hierro aquí, y no lo explotan. Intentaron con una empresa que se llamaba Jindal, por allá del 2011, 2012, y no lo quieren hacer. Hay muchas sospechas de que no se quiere explotar eso porque sería darle demasiado poder a Santa Cruz, que ya es una potencia económica, que es el departamento que más produce, que mejores índices de lo que se te ocurra están acá. Entonces, es demasiado dinero, es demasiado poder el que circula aquí en Santa Cruz. Y darle eso más, yo creo que no querían hacer eso. Entonces, supongo que algo sí podrían hacer en Potosí, porque Potosí es por excelencia donde más se explotan los recursos metalúrgicos, la plata, estaño, oro, todo ese tipo de minerales que se explotan ahí y no los quieren sacar aún. Mira, qué locura. Y mira, Quizás es una... perdón Gaby, pero nos queda un Sí, ratito sí. para una pregunta que tenía ganas de hacerte. ¿Cómo nos ven a los argentinos allá? ¿Qué visiones sobre nosotros? ¿Cómo nos ven? Yo, mira, es que realmente prácticamente las únicas noticias que llegan es sobre inflación, con cuánto cerró el peso, bueno, lo del Fernández, que todo el tiempo está alargando la cuarentena, que todavía no hay los vuelos internacionales, que la cantidad de negocios que están cerrando, las empresas privadas que están huyendo, porque creo que querían expropiar una empresa, algo así recuerdo que escuché, y que bueno, que cada vez más se está hundiendo la economía y simplemente el gobierno no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar a esto, ¿no? Cómo poder responder. Mira, noticias negativas. Sí, sinceramente es prácticamente lo único que llega por acá de eso, bueno, por lo menos lo único que escucho, ¿no? De, del presidente Fernández. Gaby, No, yo le iba a decir que quizás lo del tema del litio y el hierro que menciona, hay muchas trabas medioambientales últimamente que se presentan en esos casos. Y yo una vez escuché una conferencia de Evo en la que él decía que su mayor temor era Estados Unidos y la gran reserva de litio que tiene Bolivia o sea, que hay en Bolivia. Porque bueno, ya sabemos cómo es, o sea, ya sabemos que no es muy pragmático Estados Unidos cuando Sí. tenés un recurso y lo quiere. Conocemos el caso Irak, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo con el agua. Esos son miedos que puede tener Latinoamérica con Estados Unidos. sí. Por eso creo que por eso esos son uno de los motivos por los cuales no se puede llegar a explotar, ¿no?
Pero bueno, también es un desperdicio tener ese recurso ahí con Y no la usarlo. cantidad de puestos de trabajo que puede generar. Sí, Tal cual. sí, totalmente. Hay muchos recursos acá de los cuales no se aprovechan. Sin ir lejos, mi rubro, el rubro forestal, no puede ser que en un país amazónico como el que tenemos acá no esté ni siquiera en los 15 recursos más explotados del país, del país, más exportados, mejor dicho. Es Ujú. algo inconcebible, pero lo que pasa es que es la típica economía en la cual se basa netamente en los hidrocarburos Sí, y sí. todo lo demás queda en el olvido. Y gracias a Evo han cerrado muchas empresas. Teníamos una empresa de textiles que exportaba mucha ropa a Estados Unidos y otras partes que han cerrado. Porque Mira. teníamos mucho mercado con Estados Unidos, pero bueno, cuando te haces el chico malo del barrio y hablas mal de Estados Unidos, entonces Te cierran todo, sí. te cierran todo y te cagan muchas empresas, ¿no? Bueno, queda muy poco tiempo. Si fuera por mí, alargaría esto, pero para La verdad que 3 yo horas siento que más. me quedé corto para explicarles lo de qué pasó, porque creo que les puedo explicar, solo que sería un poquito largo. No sé si quieren hacerlo ahorita o lo hacemos después. Como le parezca a Gaby, si quieren Por lo mí, podemos. perfecto. Bueno, perfecto. Renovamos. Renovamos ahora y quedamos con las 3. Hacemos 3 reuniones. Dale, ¿Ya? perfecto. Perfecto. Mandas el link Ahí, nomás. dale. Esperen que corto acá. Mándale